Todos conocemos la historia de la independencia de Sudamérica. Está llena de héroes, de batallas épicas, de esa lucha por la libertad. Pero, ¿y si una parte fundamental de esa historia no se hubiera escrito en los campos de batalla de los Andes, sino en los discretos salones de Londres? Hoy vamos a analizar esa influencia, a menudo invisible pero decisiva, del Imperio Británico en la configuración de la Sudamérica que conocemos hoy. Y nuestra investigación arranca con algo que no cuadra. Una pieza que, a primera vista, parece totalmente fuera de lugar en el corazón de una de las mayores capitales imperiales de la historia. A ver, que haya una estatua de Bolívar en Londres es, como poco, una paradoja. No es un héroe británico, para nada. De hecho, dedicó toda su vida a luchar contra un imperio europeo. Su presencia aquí sugiere que la relación entre Gran Bretaña y los movimientos de independencia sudamericanos fue mucho más profunda y compleja de lo que nos cuenta la historia oficial, una conexión que desde luego merece la pena explorar. Así que no, esta estatua no es un simple homenaje, es un símbolo. Es un símbolo de una alianza estratégica que prometía redibujar las rutas comerciales del mundo y el equilibrio de poder, sentando las bases para una nueva era de dominio, esta vez económico. Para entender toda esta historia, tenemos que ir al meollo del asunto, al Gran Plan Británico. Una estrategia que combinaba un poderío naval indiscutible con una astucia económica y diplomática muy calculada. Y aquí está la clave del interés británico. El Imperio español funcionaba con un monopolio comercial férreo. Si eras una colonia, solo podías comerciar con España. Punto. Esto, claro, frustraba a las élites locales, a los llamados criollos. Pensemos en empresarios como la familia Bolívar, con su negocio de cacao, que se veían totalmente limitados. Y entonces llegan los británicos y ofrecen una alternativa muy tentadora, el libre comercio. En teoría, era abrir los mercados al mundo. En la práctica, era abrirlos a la principal potencia naval e industrial del planeta, Gran Bretaña. Esta frase, que se supone que resume el pacto entre Bolívar y los británicos, lo condensa absolutamente todo. No era solo un apoyo militar o ideológico, no. Era en esencia un acuerdo comercial. Gran Bretaña apoyaría a la independencia y a cambio obtendría un acceso preferente a los gigantescos recursos y mercados del nuevo continente. Claro, estas alianzas no se forjaban a la luz del día en parlamentos, se cocinaban en los círculos discretos de las logias masónicas de Londres. En una época de espionaje imperial, estas sociedades secretas eran un lugar seguro para la conspiración revolucionaria. La Logia Lautarina, por ejemplo, fue un centro clave donde líderes como Bolívar o San Martín podían coordinar sus estrategias con figuras británicas muy influyentes, lejos de las miradas de España. Y ojo que no hablamos de ideas abstractas. Existía un plan militar concreto, el Plan Maitland, y sus pasos suenan increíblemente familiares: invadir por el Río de la Plata, tomar Buenos Aires, cruzar los Andes y liberar Chile. Es, en esencia, la misma estrategia que ejecutaría el general San Martín años más tarde. Esto nos plantea una pregunta bastante incómoda. ¿La campaña de los Andes fue una genialidad militar local o la ejecución de un guión escrito previamente en Londres? Con la independencia en marcha y los puertos abiertos al comercio, la estrategia británica entra en una segunda fase, una fase geopolítica. El objetivo ya no es liberar, sino controlar. Y para ello recurren a una táctica tan antigua como el Imperio Romano. A ver, el objetivo británico no era crear una nueva superpotencia unificada en América. El sueño de Bolívar de una gran Colombia o de unos Estados Unidos de Sudamérica era una amenaza potencial para sus intereses. Así que la estrategia fue la contraria, la fragmentación. Asegurarse de que ninguna nueva nación fuera lo suficientemente fuerte como para desafiar en un futuro el poderío británico. Y esta táctica se ve muy clara en el mapa. El poder español residía en el interior, en ciudades como Potosí o Cusco, pero tras las independencias, el poder se desplaza masivamente a la costa: Buenos Aires, Lima, Santiago. ¿Por qué? Pues la razón es puramente estratégica. Una capital costera está siempre al alcance de la Marina Real Británica. Quien controlaba el mar, controlaba el continente. Y esta misma lógica de fragmentación explica la creación de los llamados estados tapón. Naciones como Uruguay o Bolivia, desde esta perspectiva, no nacen solo de un anhelo nacional, sino que también funcionan como piezas estratégicas en un tablero imperial. Están diseñadas para separar a potencias emergentes como Argentina y Brasil y para evitar que se consolide un poder regional fuerte. Para ver esta teoría en acción, vamos a centrarnos en un conflicto muy concreto que, según esta visión, no fue para nada lo que nos cuentan los libros de historia: la Guerra del Pacífico. La narrativa oficial habla de disputas por fronteras, de un impuesto de 10 centavos, pero si miramos más de cerca, el verdadero premio de esa guerra era el salitre, un recurso que era vital para fertilizantes y explosivos.
Esta guerra, por lo tanto, se redefine como una de las primeras grandes guerras corporativas del continente, con intereses británicos moviendo los hilos desde la sombra. La cronología de los años previos a la guerra es reveladora. 4 años antes se compra un periódico muy influyente, perfecto para moldear la opinión pública. 1 año antes, un empresario británico dice abiertamente que Chile debería quedarse con la costa boliviana, y el mismo año en que estalla la guerra, se cofunda un banco en Bolivia. No parecen eventos aislados, ¿verdad? Parece más bien una campaña coordinada para preparar el terreno del conflicto. Esta cita de George Hicks, 1 año antes de la guerra, es escalofriante por lo premonitoria que resulta. No es una simple opinión, es casi una declaración de intenciones, una muestra de cómo los intereses británicos se veían a sí mismos como los que de verdad movían los hilos del poder en la región. Y si hubo un ganador individual claro en todo esto, este fue John Thomas North. Su historia es el ejemplo perfecto del capital oportunista. Llegó sin apenas nada y aprovechó el caos de la guerra para comprar activos valiosísimos a precio de saldo. Su inmensa fortuna, construida sobre las ruinas del conflicto, personifica el verdadero motor económico que impulsó esta guerra. Claro, esta reinterpretación de la guerra nos obliga a replantearnos las figuras históricas que dábamos por sentadas. Nos obliga a cuestionar quiénes fueron de verdad los héroes y quiénes los villanos. Y aquí es donde el relato oficial empieza a hacer aguas. Ya se sabe, la historia la escriben los vencedores. El presidente boliviano Daza, que se atrevió a desafiar a las corporaciones extranjeras con un impuesto, es recordado como un traidor. Mientras tanto, Eduardo Avaroa, un héroe nacional boliviano, pero con lazos comerciales en la costa, fue elogiado por sus enemigos chilenos. Esto sugiere que las lealtades en este conflicto no eran nacionales, sino puramente económicas. Y por si quedaba alguna duda, el patrón se repite. Años después, cuando el presidente chileno Balmaceda intenta hacer exactamente lo mismo que Daza, es decir, reclamar el salitre para su nación, se encuentra con la misma oposición, liderada por el mismo hombre, John Thomas North. El resultado fue una guerra civil y la caída de Balmaceda. El mensaje era clarísimo. Los recursos no pertenecían a las naciones, sino al capital extranjero. Esta pregunta del historiador Enrique Amayo resume a la perfección la tesis central de todo esto. Si al final de la guerra los recursos clave de la región acabaron en manos británicas, ¿quién fue el verdadero ganador del conflicto? Lo que nos deja con una reflexión final. Al mirar hoy un mapa de Sudamérica, tenemos que preguntarnos, ¿qué estamos viendo en realidad? ¿Son estas fronteras el legado de las gestas de independencia o el resultado de un cálculo imperial? ¿Representan la voluntad de sus pueblos o son el eco de un plan diseñado a miles de kilómetros de distancia para asegurar el control económico de todo un continente? La respuesta, como sugiere esta historia, es mucho más compleja de lo que podríamos imaginar.